Eh, Así que en principio no deberíamos tener problemas nosotros en particular ahora, a menos que haya nuevamente un problema general. Bienvenido, Juan Antonio. Hola, Eh, Hola, buenas. bienvenidos. Hola. Bien. Entonces, bueno, estaban comentando en algunas noticias por ahí que estuve viendo que el domingo los más afectados fueron las iglesias que estaban conectadas por Zoom. eh, que mucha gente tuvo problemas. Pero bueno, gracias a Dios que ya estamos otra vez. Y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, vamos a empezar en esta tarde y entonces damos un tiempo para compartir. Si alguien quiere dar alguna acción de gracias, si alguien quiere, vamos a estar tomando también peticiones de oración para estar orando luego. Muy bien. Oramos y empezamos. Dios, te alabamos, te damos muchas gracias. Gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias. Gracias, Dios, porque podemos dedicar tiempo para ti, para alabarte, para crecer, Dios, nosotros espiritualmente, para ver a nuestros hermanos, para compartir, Dios, de una u otra manera. Y te damos gracias, Dios, por la comunión, gracias por la salvación, gracias por la oración, Dios. Y en esta tarde te ruego que tú nos hables, que tú nos enseñes y que este día, Dios, pueda ser de gran bendición para nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios, conforta cualquier corazón, cualquier necesidad, quita, Dios, cualquier preocupación que pueda estar estorbándonos, que pueda estar molestándonos, que podamos cada día apegarnos más a ti y crecer en tu conocimiento y en nuestra confianza, Dios, en tu amor, en tu misericordia, en tu gracia. Una vez más, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Nuevamente, sean todos, todas bienvenidos, bienvenidas. El Señor os bendiga. Vamos a comenzar dando la oportunidad, si alguien quiere dar gracias a Dios. ¿Hay alguien que quiera dar gracias a Dios? Damos la oportunidad. Lina. Yo quería dar gracias a Dios porque en estos días pues notaba a Jorge un poco receptivo pues con el tema de la escritura, me está recibiendo palabra, le estoy leyendo proverbios y pues hemos estado hablando de temas, de inquietudes que él tiene, de sus argumentos y pues bueno, yo creo que eso ya es un buen comienzo o por lo menos un pasito dentro de generarle la inquietud al menos. Entonces yo doy gracias a Dios por eso, porque me ha escuchado, porque él ha buscado, ha puesto el tema y le he visto interés, entonces pues quiero dar gracias a Dios por eso. Muy bien, gracias a Dios. Y seguimos orando por Jorge y así por nuestros familiares que necesitan crecer espiritualmente, que necesitan conocer de Dios, orando por su vida espiritual. Así que ánimo, ánimo y confiando en el Señor y aprovechando cada oportunidad. ¿Alguien más quiere dar gracias a Dios en esta tarde? Juan Antonio. Ahora sí se oye, ¿no? Ahora sí. Bueno, yo quiero dar gracias a Dios porque a pesar de que llevamos otros 2 días con una cadena de averías incomprensibles, pues que seguimos adelante y ya la última ayer por la tarde cuando se nos inundó por tercera vez el sótano, que ya no sabemos qué hacer, bueno, el lavadero, pues ya está solucionado, pero ya al final por la tarde ya nos reíamos, porque ya solo podemos reírnos. Nos levantamos ayer por la mañana sin electricidad,
con un lío tremendo, sin televisión, con la persiana rota. Con la persiana, se había caído una persiana. El coche en el taller. Sí, ha sido de verdad que un caos, un caos. Pero en vez de enfadarme, estoy aprendiendo a... No sé si Dios está probando nuestra paciencia. Yo no pido por paciencia, porque ya estoy escarmentado. Y nada, pues seguimos adelante. Y pedimos oración pues porque... Que no se nos rompan más cosas. Se puedan ir arreglando las cosas. Pero de verdad que es como una conjunción. Y ya ayer hubo un momento en el que yo decía, ¿se puede romper algo más? Y se rompió algo más. Entonces ya no lo pregunto. Y ya está, pues estamos bien, que es lo importante. Y ahora mismo estábamos recogiendo y secando cosas del sótano. Y ya está, poco a poco. Ánimo. Dar gracias por eso. No es importante. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Y bueno, gracias a Dios que podemos, aún en medio de esas circunstancias, pues respirar en medio de la frustración. Y la Escritura dice, da gracias en todo, porque cosas peores podrían pasar. Pero gracias a Dios que aún por esas cosas que permite que son malas, que son malas. Esta semana también a nosotros bajé al coche y alguien pasó, el coche estaba en una esquina y alguien pasó muy, muy cerca del coche y despegó el parte de la defensa, el faro, solo lo metieron ahí en el agujero como para que no quedara en el suelo, no sé, y bueno, pues también, momento para mirar a los lados, no hay nadie, y decir, pues, bueno, Dios, tú sabes, y un poco de enfado que da porque no te esperas eso y las personas que actúan con mala, como decimos, con mala fe. Pero después, bueno, allí arreglar lo que se puede y dar gracias a Dios que no ha sido peor. Entonces, bueno, cosas que ocurren y ojalá todas las cosas sean así en cosas materiales que se puedan recuperar o que no significan algo más grave, porque al final, como hemos estado viendo en Eclesiastés, las cosas materiales son vanidad, se van a quedar y bueno, eso es parte del devocional de mañana, no os lo adelanto. Así que bueno, mucho ánimo. ¿Alguien más quiere dar gracias a Dios? ¿Alguna razón, algún motivo para dar gracias a Dios? ¿No? Bueno, vamos a atender nuestro tema de hoy. Justamente antes de empezar la cuarentena, el confinamiento, estuvimos empezando un tema de la oración. No sé si lo recordáis, vimos la introducción de este tema, los estábamos viendo los miércoles, y claro, no quise seguir con el tema porque pensé que algunas personas no iban a verla. Pero bueno, gracias a Dios por los miércoles que hemos tenido visitantes en nuestros cultos y viendo también que la mayoría de los que asisten los miércoles estamos o en la videoconferencia o también en el YouTube. Entonces me he decidido a continuar con el tema de la oración y creo que todos los que han estado allí participando del tema o de los miércoles, de una u otra forma van a adquirir los estudios o pueden participar de los estudios. Así que hoy vamos a repetir la introducción, porque ya eso hace
más de 2 meses, creo, y seguramente que no nos acordamos mucho del tema por el tiempo, y será bueno entonces repetirlo, y además como ahora estará grabado, pues para que quede también todo desde el principio allí en el YouTube, para que cualquiera pueda ver y enterarse desde el principio. Así que vamos a hablar de la oración. Un tema que nos parece tan familiar, ¿sí? Tan familiar y tan desconocido, quizás. Cuando digo tan familiar y en un sentido tan cotidiano, porque más o menos, la idea que tenemos es que el inicio de la vida cristiana o la vida cristiana y empieza con una oración. Ahora, tenemos que estar claros que hay gente, cristianos muy buenos, han desarrollado o han presentado como fórmulas, quizás, de oración para salvación. Algunos le llaman la oración del pecador o la oración de arrepentimiento. Y tenemos que entender que la oración por sí sola no salva. No hay ninguna fórmula así mágica que salve, sino, como ya lo hemos repetido muchas veces y hemos hecho énfasis muchas veces, lo que nos salva es poner la fe en Cristo Jesús, aceptando el sacrificio de Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, y no obedece a ninguna fórmula estricta, sino precisamente a poner nuestra fe en Cristo Jesús. Arrepentimiento y fe es lo que vemos en la Escritura, más, para decirlo así, más concretamente. Pero lo normal, más o menos lo normal, es que expresamos eso de alguna forma en un tipo de plegaria, en un tipo de oración. Entonces podríamos decir que en un sentido nuestra vida cristiana empieza con una oración, ¿sí? Pero al mismo tiempo, seguramente te encuentras de que desconoces o desconocemos muchos aspectos de la oración. Y no sé si te ha pasado que te dispones a orar, ¿sí? Y es como que no sabes por dónde empezar, o quizás te detienes en un momento y dices, no sé si Dios me está escuchando, no sé si estoy diciendo lo correcto, ¿cómo orar? ¿Sí? Y tendríamos que empezar entonces con algunas preguntas muy, muy básicas, por decirle básicas. En este sentido no hay nada así estrictamente básico. Podríamos preguntarnos, ¿qué es la oración? ¿Sí? ¿En qué consiste? Cuando hablamos de oración, a qué nos referimos? ¿Sí? ¿Es importante la oración? ¿Cuál es su importancia? ¿Sí? Porque la verdad es que muchos cristianos hemos vivido tiempos sin oración. Entonces podríamos decir, ¿realmente es importante? ¿Sí? Y podríamos compararlo con algunas cosas en nuestra vida. Hay cosas en nuestra vida que son valiosas, pero que yo podría prescindir de ellas. Por ejemplo, un diamante. Un diamante es increíblemente valioso, pero yo podría vivir toda mi vida sin un diamante y no me voy a morir, ¿sí? Porque es muy valioso, pero para mí no es tan importante. Entonces, la oración podría estar en esa categoría. ¿Cuál es la importancia entonces de la oración? ¿Realmente es necesaria la oración o puedo prescindir de ella? ¿Puedo vivir sin ella? Si es importante, ¿cómo y cuándo orar? ¿Sí? ¿Cómo y cuándo
orar. Como digo, muchas personas han buscado estandarizar las oraciones. Hay libros de oraciones en algunos grupos, en algunos círculos. Algunos aprenden fórmulas, algunos aprenden marcos, por decir así, contextos de oración. Pero si vamos a tratar el tema desde el punto de vista bíblico, es necesario demarcar esto, cómo y cuándo orar. Una pregunta interesante que alguien me hizo hace algún tiempo: ¿por cuáles cosas o peticiones yo puedo orar? ¿Sí? ¿Por cuáles cosas o peticiones yo puedo orar? Y puede parecer un poco, voy a decir, mm, se me escapa la mente, la palabra. No quiero decir tonto, sino infantil. Preguntar esto de por cuáles cosas o por cuáles peticiones yo puedo orar. Y recuerdo cuando yo era niño, tuve un perrito. Os sorprenderá eso. Pero tuve un perrito, ¿sí? Muchos sabéis que no soy muy fan de la mascota, pero tuve un perrito. Y mi perrito se enfermó. Estaba enfermo. Algo le dio. Y en aquellos tiempos no estaba todo esto de los veterinarios como están ahora. Y yo le pregunté a mi padre, le pregunté si podía orar para que Dios curara a mi perrito. Y no recuerdo exactamente la respuesta que me dio mi padre, ¿sí? Y dejo hasta ahí la pregunta o la historia, porque podríamos entonces preguntarnos, ¿por qué cosas entonces puedo orar y debo orar? Hay cosas por las que no debo orar, ¿sí? O todo lo que se me ocurra o todo lo que tiene que ver conmigo, puedo incluirlo en la oración. Y si lo pensamos, realmente es una pregunta, voy a decir, profunda, más amplia de lo que pensamos, ¿sí? Como preguntaba al principio, ¿puedo estar seguro de que Dios me escucha cuando oro? Pues yo creo que todos hemos escuchado de una u otra manera acerca de la necesidad o del mandato de orar. Pero muchas veces, muchos de nosotros llegamos al punto, al momento de hacerlo y no saber exactamente qué es la oración o cómo debemos orar. O también cuando oramos, puede quedarnos esa sensación de vacío, como que he estado hablando yo solo y nadie me escucha y mis oraciones no pasan del techo, como decimos. Y a veces podemos tener la sensación allí de que Dios realmente ni siquiera esté interesado en lo que he dicho o en lo que he estado yo expresando. Y a lo largo del tiempo, voy a decir, de mi corta trayectoria, me he encontrado con personas, con hermanos que dicen, es que no sé orar, ¿sí? Es que estamos en un grupo quizás y digo, ¿alguien quiere orar? Y todos nos miramos las caras así, diciendo, a ver, y seguramente estamos pensando, a ver quién es el más espiritual que puede orar y que sí puede ser escuchado. Y entonces si pregunto a veces, ¿quieres orar? Hay una sensación así muy, muy extraña y algunos dicen, es que no sé orar o me da vergüenza. Incluso algunas personas dicen, es que no sé si lo hago bien, ¿sí? Y es interesante, ¿qué sería orar bien? Y así podemos encontrar muchas maneras en que las personas muestran ese desconocimiento. Ahora, quiero decir que si eres hijo de Dios, ¿sí?
creo que no eres culpable de haber pensado o sentido así alguna vez. Creo que todo creyente alguna vez ha sentido así. Pero de lo que sí puedo sentirme culpable es de permanecer en esa situación. O sea, de no buscar un remedio para ese no saber, de no buscar un remedio para esa vergüenza, por decirlo así, o ese no sé si lo hago bien, y permanecer así en esta incapacidad de orar. Ahora, para consuelo, ¿sí? Me gustaría que veamos un pasaje donde los discípulos tuvieron dudas, por decirlo así, no sabían cómo orar. Y le preguntan a Jesús. Vamos a ir a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y si tenemos ahí Lucas capítulo 11, versículo 1, nos dice allí, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús procede allí a darle una instrucción a sus discípulos de cómo orar, y es a raíz de esa instrucción que nos ha quedado lo que llamamos comúnmente el Padre Nuestro. Y vamos a estar hablando de esto más adelante en sí, pero ahorita quiero enfocarme más en la necesidad que tenían los discípulos de aprender, y que ellos dicen, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, justamente la idea de los discípulos es que ¿cuál es la manera, según tú, voy a decirlo, según tú, Jesús, cuál es la manera correcta de orar? ¿Y qué era lo que pasaba? Que los maestros religiosos en el tiempo de Cristo y antes, habían desarrollado sus fórmulas personales, hablando de los líderes religiosos, de los maestros, habían desarrollado sus propias fórmulas de orar. Y entonces sus discípulos, sus seguidores, aprendían esas fórmulas, esas maneras de orar. Entonces, por eso estos discípulos le dicen a Jesús, es que los discípulos de Juan oran según Juan les enseñó. Ellos tienen una manera de orar como Juan les ha enseñado. Ahora, nosotros te estamos siguiendo a ti. Enséñanos a orar. Dinos cuál es tu fórmula, ¿sí? ¿Cuál es la manera para orar? Entonces, vemos que es normal que en algún punto de nuestra vida tengamos esta inquietud, esta necesidad de saber, de aprender. Vamos a pensar en una pregunta que ya hemos hecho. ¿Es realmente importante, entonces, la oración? Y cuando compartí esto con la iglesia, en esa introducción, pues os puse un ejemplo, y a ver si podemos recordarlo un poco también. Imagínate que está allí un padre con su hijo recién nacido, ¿sí? ¿Cuánto puede comunicarse ese padre o ese bebé? ¿Cuánto puede comunicarse a través de la conversación, hablando con su padre? La verdad es que ninguna. El bebé, lo natural es que no se comunica con palabras, sino con ruidos, principalmente con llanto, ¿sí? Pero imagínate que avanza este bebé, va avanzando el tiempo y nunca muestra signos ni deseos de querer hablar. Normalmente en los bebés vemos que llega un punto en que quieren imitar sonidos, decimos que empiezan a balbucear, ¿sí? Pero imagínate que avanza el tiempo y este bebé no hace ningún intento, ningún esfuerzo.
nada de balbuceos, nada. Creo que todos llegaríamos a la conclusión más o menos obvia de que tiene alguna deficiencia en cuanto a lo auditivo o en cuanto al lenguaje, ¿sí? Y hoy en día pues hay muchas cosas que ayudan en eso. Creo que sabríamos que no es algo natural, voy a decir así, que hay algo que hacer. Ahora, imagínate que sí, que el bebé empieza a balbucear y ya empieza a decir palabras, oraciones, pero no pasa así de frases cortas. Palabras así sueltas y frases muy cortas como gracias por la comida, nada más. O papá, ¿puedes darme dinero? O papá, necesito zapatos. Y nada más, o sea, no dice nada más. Cuando lo ves, quizás te saluda y te dice buenos días y ya está. Y en la comida quizás, gracias por la comida de hoy y ya está. Todas así como frases aisladas y no hay ningún contexto. Nunca puedes tener una conversación con ese hijo. Y si le preguntas, hijo mío, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no me dices lo que te pasa? Y te dice, es que no sé expresar. Es que no sé. Es que me da vergüenza. ¿Sí? Es que no sé si voy a decirlo bien. Yo creo que ninguno de nosotros como padres estaría satisfecho o de acuerdo con una situación así, ¿sí? Naturalmente, la relación no avanzará correctamente, ¿sí? La conversación es parte esencial de la convivencia y de la relación entre padre e hijo, hermanos. Ahora, si es así entre humanos, también lo es con relación a Dios. Y creo que muchas veces nuestra conversación con Dios, ¿sí? O nuestra interacción con Dios se basa solamente en escuchar lo que Dios nos dice a través de las predicaciones o de cuando leemos nuestra Biblia, y nuestra expresión es básicamente gracias por la comida, necesito tal cosa, cuando me meto en problemas, ayúdame y ya, ¿sí? Y poco más. Entonces, es mi propósito que veamos durante este estudio la necesidad de una conversación fluida con Dios, la necesidad de hablar con Dios. Muchas veces decimos, ¿qué es la oración? Hablar con Dios. Pero ¿hasta dónde abarca eso? ¿Sí? ¿Hasta dónde abarca? ¿Qué tanto tenemos que hablar con Dios? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad? Algunos han dicho que la oración es al cristiano como el aire a nuestros pulmones, algo vital, algo necesario, ¿sí? Tendríamos que decir entonces que algunos estamos un poco asfixiados, ¿sí? Necesitando aire, ¿sí? Ahora, me gustaría que veamos 4 razones hoy, así un poco generales, por las que la oración es una necesidad. Primero, vamos a ver que la oración es vital, forma parte de la naturaleza misma del cristiano. Vamos a ir a Romanos 8:15. Romanos 8:15. Y voy a leer desde el versículo 14. Nos dice allí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y vamos a anotar allí la expresión hijos de Dios. Y dice el versículo 15, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Sí? Y pues paramos allí un momento. Está hablando, estos versículos vienen hablando de que hemos sido hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12, que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido adoptados, hemos sido hechos parte de la familia de Dios. Hemos llegado a ser hijos. ¿Sí? Hay una relación ahora de padre a hijo y por lógica debe haber una relación de hijo a padre también. Y basado en esta relación familiar, ¿sí? Es que termina el versículo diciendo, por el cual, ¿sí? A través del espíritu de adopción, ¿sí? Por el cual clamamos, Abba, Padre. Es decir, ahora que somos hijos de Dios, ¿sí? Podemos clamar y debemos clamar, Abba, Padre, a nuestro Padre. Abba Padre es una expresión de ternura, de cariño. ¿Sí? Abba se usa como una expresión de cariño, de ternura hacia el Padre, ¿sí? Hacia Padre en general, hablando en sentido humano, natural. Y Pablo nos está diciendo que ahora, como hijos de Dios, nosotros clamamos también, Abba Padre, no en una forma extraña, alejada, así fría, no, de una forma muy cercana. Tenemos la posibilidad y es parte de la naturaleza del hijo. Si somos hijos es porque tenemos un padre. ¿Sí? Eso es algo natural. ¿Sí? No puede haber un hijo si no la figura de hijo no existe si no ha habido la figura de un padre. ¿Sí? Entonces es natural al hijo y debe ser natural, vital al hijo referirse o hablar, comunicarse con su padre y en este caso en una forma así de una forma cercana, con ternura. Abba Padre. Algunos relacionan esta expresión con lo que nosotros llamaríamos de una forma tierna, quizás papito o papá más que padre, porque padre a veces suena frío. Algo más tierno sería papá. Entonces, es parte del ser hijo de Dios, del ser cristiano, que podamos clamar, que podamos hablar con nuestro Padre así, de manera tan cercana, de manera tan especial. Entonces, no solamente es parte, esencia, ¿sí? Del ser hijo de Dios, no solo es vital para el cristiano, sino que también, en segundo lugar, la oración es un privilegio y es un deber. Primero, vamos a pensar en 1 Tesalonicenses 5:17, primero a los Tesalonicenses 5:17, que es un versículo muy conocido, donde así, sencillamente nos dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Esto es, orad continuamente. ¿Y qué tan continuamente? ¿Sí? Luego vamos a verlo más adelante. ¿Sí? Pero esto expresa que hay un deber. ¿Sí? Hay un deber de orar. Es un mandato de parte de Dios. Orad sin cesar. Tú y yo tenemos que orar. ¿Sí? Es un deber. También podemos pensar en Romanos 8:26. Otra vez volvemos a Romanos, ya hemos estado allí en el capítulo 8. Vamos a ir ahora al versículo 26. Nos dice, y de igual manera, Romanos 8:26 y el versículo 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene?
No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. La oración es un privilegio porque no solamente nos permite hablar al Padre, sino que está involucrada también la obra del Espíritu Santo. Nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice con gemidos indecibles. No podemos saber el lenguaje en el que se comunica el Espíritu Santo con el Padre para llevar nuestras oraciones a Él. Ahora, tenemos que pensar algo aquí también, porque dice allí, habla de que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, hermano. Muchas veces hemos necesitado ayuda, ¿sí? Y seguramente alguna vez has estado en algún trámite donde tienes que llegar a alguien, llevar tu trámite o tu petición a alguien, voy a hablar en nuestra esfera, en nuestra sociedad o en el sistema, alguien muy superior. Y necesitas que alguien hable por ti, pues ya sea un abogado o un enchufe o quien sea. Alguien tiene que llevar tu palabra, tiene que ayudarte a comunicarte con alguien superior para que sea escuchada tu demanda, para que sea escuchada tu necesidad. Y si tuviéramos la oportunidad, seguramente buscaríamos a la persona más influyente, ¿sí? en nuestro medio o con quien podamos alcanzar. Pero qué impresionante que ante la necesidad de comunicarnos con Dios, tenemos la ayuda más grande que podríamos tener. El Espíritu Santo nos ayuda a llevar nuestra petición, nuestra palabra delante de Dios. No sé si te parece que podríamos tener una ayuda mejor, un enchufe mejor, voy a usar esa expresión, ¿sí? El Espíritu mismo, ¿sí?, nos ayuda en nuestra debilidad. Esto nos recuerda nuevamente que hay debilidad en nosotros, que nosotros en nosotros mismos no podemos llegar delante del Padre así como así y decir, pues Padre, aquí estoy y escúchame. No, tenemos debilidad también y muchas veces no sabemos, como ya hemos mencionado, no sabemos cómo pedir. Y dice allí, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, porque muchas veces nuestra mentalidad, al momento de orar, estamos limitados por nuestra naturaleza, por lo que vemos. Hay tantas cosas que desconocemos que están fuera de nuestra vista humana, ¿sí? Y muchas veces pedimos cosas que no nos convienen, que quizás estamos convencidos de que son buenas, pero que no nos convienen y Dios sabe que no nos conviene. Pues el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros, ¿sí? Y va más allá, dice, porque Él escudriña, o sea, dice que el que escudriña los corazones, ¿sí?, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces, Dios ve la intención de nuestro corazón y Dios escucha la intercesión del Espíritu Santo para oír nuestras peticiones, ¿sí?, para que oremos, para que pidamos conforme a su voluntad. Esto es un misterio, es algo tan grandioso que debe hacernos pensar entonces en cuántas veces agradecemos por la oración o cuántas veces nos involucramos de manera reconociendo la grandeza, ¿sí?, de lo que estamos participando. Requiere esfuerzo de nuestra parte también, porque somos débiles, ¿sí? Requiere esfuerzo en el sentido no de convencer a Dios o de hacer que nuestras palabras lleguen a Dios, sino esfuerzo en el sentido de someternos a la oración, porque dice orad sin cesar.
¿sí? Ya hemos leído en 1 Tesalonicenses 5:17, requiere un esfuerzo de nuestra parte, de buscar la oración. Y cuando somos débiles, entonces el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración. También la oración es uno de los secretos principales, ¿sí?, de la santidad. Es uno de los secretos principales de la santidad. Y vamos a ver un pasaje ahí en Lucas, donde Cristo relaciona la oración con la tentación. Lucas 22. Y mientras buscamos Lucas 22, podemos recordar que Cristo fue tentado por el diablo, y lo vemos al principio de los evangelios, ¿sí? Pero curiosamente o precisamente antes de ser tentado, Cristo había estado en tiempo de orar, de oración, ¿sí? Y la oración está estrechamente relacionada con la victoria espiritual, con la santidad, ¿sí? Efesios capítulo 6 nos habla que la oración es parte de la armadura del creyente. Ahora, en Lucas capítulo 22, versículos 39 al 62, es un pasaje extenso, voy a mencionar solo algunos versículos, ¿sí? Por ejemplo, versículo 39 y 40 nos dice, y saliendo se fue, esto es Cristo, ¿sí? Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Interesante. Orad que no entréis en tentación. Y bueno, avanza en el relato donde ellos no dedican tiempo a la oración, y Cristo viene más tarde, en el versículo 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Nuevamente, allí la petición que Cristo estaba animándoles era, Dios, ayúdame a no entrar en tentación, ¿sí? Y bueno, vemos que los discípulos no atendieron a esto. Más adelante, hasta si seguimos la lectura, vemos cómo vienen Judas con la turba y prenden a Cristo. Y Cristo ya le había dicho a Pedro que lo iba a negar 3 veces, ¿sí? Y vemos al final del pasaje cómo efectivamente todos huyen, ¿sí? Todos abandonan a Cristo. Pedro le sigue de lejos, y cuando llega la oportunidad niega a su maestro. Pues ya Cristo le había dicho a Pedro que iba a negarle, ¿sí? Pero me pregunto si la escena en el corazón de los discípulos hubiera sido distinta, si algo hubiera sido distinto, si hubieran orado, si hubieran obedecido a Cristo, pidiendo al Padre que les librara de la tentación, ¿sí? Lo que Cristo había dicho, pues se iba a cumplir, pero seguramente en el corazón de los discípulos algo distinto hubiera ocurrido. Entonces, la oración es uno de los secretos principales para la santidad, para vencer las tentaciones. El descuido de la oración es una de las causas, es una importante causa, ¿sí?, de estancamiento espiritual. Y es curioso, hay muchas personas que reciben a Cristo y están ansiosas por aprender, y aunque no saben, quieren orar. Pero cuando una persona empieza a enfriarse, hay 3 cosas básicas que abandona: la lectura de la palabra de Dios, la oración, y diría que primero la oración que la palabra de Dios, ¿sí? Porque hay mucha gente que lee su Biblia pero no ora, ¿sí? Y viceversa, dependiendo de la situación, ¿sí? Y la otra cosa que abandona es la iglesia,
¿sí? La comunión de los hermanos. ¿Por qué? Porque son tres elementos vitales en la comunión, en el crecimiento. Y si hay algún problema en nuestra relación con Dios, son tres cosas que fundamentalmente se ven afectadas, ¿sí? Entonces, hermanos, es importante la oración. ¿Tienes tentaciones en tu vida? ¿Hay cosas que estás luchando en tu vida? Probablemente, esto tenga que ver con alguna deficiencia en la oración también, ¿sí? Y ya hemos hablado un poco, pero la oración debe ser algo habitual. Ya hemos mencionado Primera Tesalonicenses 5:17, donde nos dice orad sin cesar, ¿sí? Y vamos a ver Salmo 55:17, Salmo 55:17. Y vamos a ver ahí a David cómo se expresa en cuanto a la oración. Nos dice allí el versículo 17. Bueno, el versículo 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. David tenía una confianza enorme en que Dios le escuchaba, ¿sí? Y David no escatima momentos. Él dice, tarde y mañana y a mediodía oraré. Y cuando compartía esto, os preguntaba, ¿por qué dice David, tarde y mañana y a mediodía oraré? Nos parece que es un poco raro. Podríamos decir, pues deberíamos decir, en la mañana y al mediodía y en la tarde o en la noche oraré, ¿sí? Pero eso obedece a la estructura del día de los judíos. Los judíos empezaban su día en la tarde, ¿sí? Entonces, el día iniciaba en la tarde y continuaba a la mañana y al mediodía terminaba su día, ¿sí? Entonces, por eso David está diciendo, mira, durante todo el día yo oro a Dios. ¿Cuándo? En la tarde, en la mañana y al mediodía, ¿sí? Y él dice, él oirá mi voz. Y podríamos pensar, bueno, es que David era perfecto. No, recordamos que David no era perfecto. Y este es el Salmo 55, y en el Salmo 51 se nos da el Salmo donde David está arrepintiéndose por su gran pecado con Betsabé y asesinato a Urías. Es decir, David también pecaba, ¿sí? Pero lo clave, lo crucial, es que David se arrepintió de su pecado. Y lo vemos en el Salmo 51. Y podemos ver más adelante cómo él ratifica allí su seguridad de que Dios le escucha y que él ora y que él habla con Dios, ¿sí? Decía que la oración debe ser algo habitual y voy a hacer solo una mención ahora. No quiero decir repetitivo, ¿sí? Y vamos a aclarar esto un poco más adelante. No se trata de repetir fórmulas, ¿sí? Sino estoy hablando de algo continuo, ¿sí? De que debemos orar a Dios en todo momento, ¿sí? Entonces, ¿qué significa en todo momento? Luego lo vamos a ver. Por ahora nos enfocamos en que debe ser parte vital de nuestra vida. Entonces, hermano, quiero animarte, ¿sí? Quiero animarte. Quizás tienes dudas de la oración, sobre la oración. Quizás te sientes vacío en la oración. Quizás te da vergüenza orar, ¿sí? Y si es en público, mucho más, ¿sí? Pues déjame decirte que la oración es parte de la vida del cristiano, ¿sí? Y si te sientes así, en principio, es natural, ¿sí? Pero lo que no es natural es que si eres hijo de Dios, que continúes incapacitado en la oración, ¿sí? Así que Dios mediante, vamos a ir avanzando en este tema y vamos a ir con la oración que vimos en Lucas capítulo 11, diciendo, Señor, enséñanos a orar, ¿sí?
Que esa sea nuestra oración y que sea tu petición al Señor en estos días y durante toda nuestra vida. Que el Señor te bendiga, ¿sí? Y vamos a orar, ¿sí? Pero antes de orar, vamos a escuchar algunas peticiones para recordarlas. Tenemos varias aquí que voy a mencionar rápidamente. Hay más, sabemos que hay más, por ejemplo, los que están algunos en el YouTube, si queréis comentar, hay una opción allí de un chat, si sabes cómo hacerlo, puedes escribir ahí en el chat en directo, si quieres enviarme un WhatsApp privado, también puedes hacerlo si hay alguna petición, ¿sí? Y durante la semana, si tienes alguna petición, te animo a escribirme para ponerla en la lista para estar orando durante la semana y también para, si quieres que como iglesia estemos orando, para comentarla también con los hermanos. Estamos orando por Raquel McDonald, por un trabajo allí cerca de sus padres. También seguimos orando, hermanos, por el regreso de Cristian y Paula. Posiblemente, hasta donde tengo entendido, podría ser a final de este mes. No he tenido una actualización. Oremos que el Señor los traiga con bien y que puedan estar pronto aquí. También estamos orando por la madre de Felipe. También hemos estado orando por Julie, la amiga de Michelle, orando también por Ana y Alan, también su regreso a España en cuanto se pueda. También oramos por el hijo de la amiga de Dorín, Isaías, también por Loli. Como ya sabemos, ha tenido respuesta a su examen y bueno, que el Señor le ayude con su hígado, ¿sí? Allí y también por el ánimo de Loli, que esté animada, ¿sí? Que el Señor Dios puede darle la fuerza que nadie más puede darnos, ¿sí? Así que ánimo, Loli, estamos orando por tu salud. También la salud de Roberto, por el hermano David McDonald y la hermana Florence. Gracias a Dios que el miércoles pudimos verles, estar con ellos. También por Angie, la terapia de Angie también, que se ve afectada también con esta situación. Oremos por ella. Y bueno, y seguimos orando por nuestros misioneros. Saludos de parte de los hermanos saludo de parte de los Tukers y Pradoes en Tailandia. Les comento rapidito, el hermano Tucker está en Estados Unidos con su hijo. Su esposa viajó a Tailandia justo antes del confinamiento y el hermano Tucker y su hijo se quedaron retenidos en Estados Unidos y están separados todo este tiempo también. Los Pradoes están allí en Tailandia y pues envían saludos también a la iglesia. También del orfanato en la India envían saludos a la iglesia también, que la situación es difícil para ellos también, ¿sí? Pero bueno, envían saludos y gracias a Dios también, gracias a la iglesia también por el apoyo en estos tiempos, ¿sí? Seguimos orando por el resto de los misioneros, familiares que necesitan de Cristo, los que están necesitados de salud también, allí los picos de salud que ya conocemos. Oremos, no hemos actualizado el boletín así oficialmente, pero tenemos allí en mente y hemos ido anotando sobre el que teníamos, así que aprovechemos, hermanos, para orar. Y ahora que no podemos salir tantísimo, bueno, ahora sí un poco más, aprovechemos momentos para orar, ¿sí? Vamos les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar por estas peticiones. Dios, te alabamos.
quería hacer una petición Ujú. por mis rodillas, que me están doliendo mucho, mucho últimamente, y por la sanidad espiritual de dos compañeras, María y Marcela se llaman. Marcela y la otra María. Vale. Y, vale. Sí, no pregunté si había alguna otra petición, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna otra petición que queramos mencionar? ¿No? Vale. Eh, ok. Bueno, ahora sí, vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo. Gracias, Dios, porque nos has dejado una manera de comunicarnos. Y Dios, tú sabes que somos débiles, hay muchas cosas que no sabemos, muchas cosas que no entendemos, Dios, de la vida, de lo que necesitamos realmente, de cómo agradarte, de cómo luchar contra el pecado, de cómo vivir en santidad, de cómo expresarnos, Dios, hacia ti. Y te rogamos, Dios, que una vez más el Espíritu Santo nos ayude en esta debilidad y que lleve, Dios, nuestras peticiones, que nos guíe a orar conforme a tu voluntad, confiando, Dios, en que tú oyes a tus hijos. Dice tu palabra, Dios, que no oyes a los pecadores. Y dice, Dios, tu palabra también que los justos orarán a ti y orarán a ti en el día de la angustia, orarán a ti día y noche, clamarán. Y hemos visto ahí en el Salmo 55, Dios, la seguridad del salmista en que tú le oyes, Dios. Y ahora nos dices, Padre, que somos tus hijos y hemos creído en tu Hijo Jesucristo y que hemos sido adoptados, Dios, y que podemos clamar a ti, diciéndote, Padre, Abba, Padre. Y Dios, venimos a ti con reconociendo nuestra debilidad, pero reconociendo tu grandeza, tu poder y tu deseo, Dios, de escucharnos. Oye, Dios, te rogamos nuestras peticiones. Mira, Dios, nuestro corazón y mira las peticiones profundas que hay en nosotros. Y Dios, cumple nuestras peticiones según tu voluntad. Te queremos rogar, Padre, por nuestros hermanos que están delicados de salud, que tienen afecciones, Dios, de salud. Te rogamos por Carlos, por Loli, por Patricio, por Tomás, por Pepa. Te rogamos por el padre de Roberto, Dios, también por su recuperación. Por el pastor David, Dios. Te rogamos por la salud de Loli, Dios, ahí con su hígado. Te rogamos que tú le des fuerzas y que le des, Dios, la confianza que ella necesita. Te rogamos también, Dios, por la salud de Lina. Ayúdale, Dios, y que ella pueda estar bien para continuar, Dios, con sus responsabilidades, Padre, con su trabajo. Te rogamos por Roberto, Dios, también por su salud. eh, y así, Dios, por cada hermano que tiene necesidad, que son reales, Dios, y que nos afectan de una o de muchas maneras, Dios, a nuestra vida cotidiana, a cumplir con nuestras actividades, con nuestras responsabilidades. Pero también, Dios, podemos ver que es una manera en que tú igual sigues mostrándonos tu misericordia, una manera en la que tú obras también en nuestras vidas. Y te rogamos, Dios, que tú cumplas tu propósito en nosotros y que obres sanidad, Dios,
en cada uno de nuestros hermanos, en cada uno de nosotros. Queremos rogarte, Padre, también por amigos, familiares, compañeros eh, que necesitan salud espiritual, que es la mayor necesidad, que necesitan ser salvos. Te rogamos, Dios, por estas dos compañeras de Lina. Te rogamos, Dios, por Juan. Te rogamos, Dios, que tú confirmes en Jorge, Dios, su necesidad, ya sea de salvación o de reconciliarse, Dios, contigo. Te rogamos, Padre, por el hijo de Ana y de Alan, Dios, también. Queremos rogarte, Dios, por los misioneros que conocemos. Gracias, Dios, también por la posibilidad de apoyar a misioneros en tu obra. Aún, Dios, en medio de esta situación, aún cuando nos hemos estado reuniendo, aún en medio de la necesidad, gracias, Dios, por la oportunidad de ayudar a otros que están necesitando, Dios, que no tienen esas otras maneras de tener sustento y están en el sitio al que los has llevado y necesitan, Dios, de las iglesias que les apoyen, que les sustenten, Dios, para que tú les sustentes a ellos a través de las iglesias para continuar con tu trabajo. Y ayúdanos, Dios, a nosotros a levantar nuestra mirada y a ver las necesidades, Dios, en otros, a ver las necesidades de tu obra en otros lugares. Y Dios, que aún en medio de nuestras necesidades, que busquemos, Dios, las formas de servirte y de apoyar tu obra. Aún en medio de nuestra escasez, Dios, que busquemos, Dios, la manera de apoyar tu obra, para que el Evangelio siga siendo predicado, para que personas, Dios, te conozcan, para que otros creyentes puedan ser edificados, puedan seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, en su vida espiritual. Danos amor, Dios, por tu obra, danos amor por las personas que están necesitadas, Padre. Te rogamos por el pastor José Rendón, por su salud. Te rogamos por Dani Zamora, Dios, por los Tuckers y los Pradoes, por el orfanato, Dios, en la India. Te rogamos por los Darling, por el pastor Alberto Cermeño, por Ángel Torres, Dios, por el pastor David McDonald y la amada Florence. Ayúdales, Dios, y susténtales, bendíceles. Dios, por los misioneros que están en sitios difíciles, en sitios de escasez, de persecución, en cualquier situación, Dios, te ruego que tú les bendigas, les sustentes. Te ruego por mi padre también allí en Venezuela, Dios, que les ayudes y que les des fuerza, Dios, para continuar. También te rogamos por la salvación de tu pueblo Israel, Dios, en medio de su incredulidad, en medio de su pecado. Te rogamos que tú obres, Dios, es tu pueblo al que has amado, Dios, y te ruego que judíos, Dios, puedan conocerte a ti también. Te rogamos, Dios, por Raquel, por la necesidad de mudarse. Te rogamos por Cristian y Paula, su necesidad de venir, de regresar a España. Igualmente Ana y Alan, Dios, el pastor Alberto, también en México, el hermano Tucker, Dios, y su hijo, también detenidos en Estados Unidos. Ayuda, Dios, a nuestros hermanos que puedan regresar, Dios, a su lugar de residencia, Padre. También te rogamos, Dios, por Dorín, por su familia, por su madre, Dios, en Estados Unidos, por su familia aquí en España, Dios, por sus necesidades también, por este hijo de su amiga, Dios. Te ruego que tú estés obrando en cada uno de ellos, Padre. Quiero rogarte también por el hermano de Lina en Colombia, por Angie, por sus terapias. Y Dios, te seguimos pidiendo por nuestra iglesia en este año. Ha sido un año extraño, distinto, algo que no podíamos prever,
pero en medio de tanta inseguridad, Dios, te alabamos porque eres un Dios seguro, eres un Dios en el que podemos confiar, eres un Dios en el que podemos depositar, Dios, y poner nuestro corazón, y tú anhelas, Dios, que ser nuestro mayor deseo, y te alabamos por eso, Padre. Y ayúdanos, sigue ayudándonos en este año, y permítenos, Dios, te ruego, permítenos volver a reunirnos, que podamos gozar, Dios, de la comunión unos con otros, pero que sobre todas las cosas, Dios, que tú nos hagas crecer en gran manera para tu honra y para tu gloria, que tu nombre sea glorificado, que sea conocido, Dios, que aquí en Almería, aquí en El Sapillo, Dios, hay una iglesia del Dios vivo y verdadero. Hay una iglesia donde se predica tu palabra, hay una iglesia donde se adora tu nombre. Que tu fama, Dios, que tu renombre sea esparcido, sea proclamado, Dios, a través de nosotros. Te lo rogamos. Bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdales, bendíceles y susténtales, Dios, te lo ruego. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, que el Señor os bendiga en gran manera. Que tengáis un avance de semana con bendición, con gozo, que no se rompan más cosas, y si se rompen, que el Señor os dé ánimo para seguir adelante, y así que cada uno pueda glorificar al Señor en todo cuanto hay delante de nosotros. Que el Señor os bendiga. Sí, y recordar que mañana jueves hay tiempo de preguntas, respuestas, el viernes clase, cómo estudiar la Biblia, y el sábado los niños jóvenes, y el domingo a las 12. ¿Sí? Que el Señor los bendiga. Pastor. Un momentito, ya vengo. Está sequito, o sea, va a por agua porque se ha quedado sequito, seguro. Hoy me he acordado mucho de ti, Eva. Oh.